¿Se me oye? ¿Sí? Muy bien. Bueno, en primer lugar... por aquí. Por aquí, porque igual me muevo. En primer lugar, mi perfil, siempre me defino que yo no soy nada académico, al revés de Carlos, que él se define como un mixto académico y practitioner. Yo tengo 20 años de experiencia en el sector privado como ingeniero, temas de marketing, etcétera. Y luego pues me dejé enredar en esto de la política municipal por el que era entonces el alcalde de mi ciudad, Jordi Valls, y allí he estado 10 años trabajando en ámbitos diversos, porque 10 años dan para mucho, ¿no? Estuve primero durante 5 años como concejal de la presidencia, o sea, entendéis lo que es más o menos, ¿no? La mano derecha, el que le toca muchas veces resolver marrones que otros concejales pues no saben cómo quitarse de encima, y progresivamente entrando más en temas de innovación, tecnología, universidades, etcétera, y también dirigí la entrada de la ciudad en Europa y acabé presidiendo la red Eurotowns durante 4 años. Es importante que participé en muchas experiencias de las que nos ha comentado Carlos, de público-privadas. Manresa es una ciudad en la que hay una lista muy larga de experiencias de este tipo, que pienso que son imprescindibles para las ciudades actuales, tal como ya nos ha dicho Carlos. Y desde esta perspectiva es desde la que os voy a hablar. O sea, ahora me estoy dedicando a ayudar a las ciudades en temas estratégicos de desarrollo, de encontrar cuál es el futuro, por dónde caminar, cómo hacerlo, cómo implicar a los agentes locales en esta estrategia de futuro. Y de lo que os voy a hablar es de esto, pero la ponencia no sé si se va a ver mucho porque está puesta a contraluz y, bueno, en todo caso, como no son muchas transparencias y sirven más como guión que como otra cosa, pues creo que nos podrá servir. Entonces, el título que le he puesto es Equipamientos de proximidad, laboratorios de la nueva ciudad. Para pasar con esto. Ya está. Bien, entonces el reto de la sesión de hoy, como me han dicho por parte de José Ras repetidísimas veces, no es daros una sesión de formación, sino que es más enmarcar el tema, provocar un poco y luego intentar sacar de vosotros todas las ideas que sea posible alrededor de los temas que vamos a trabajar. Por lo tanto, imaginar respuestas a preguntas, y leo la transparencia porque seguro que al final no lo veis. La pregunta que pongo aquí es: ¿podemos pensar en una nueva orientación de los equipamientos de proximidad como respuesta desde los ayuntamientos a los cambios que se producen en la sociedad? Y voy a centrar un poco esos cambios que se están produciendo. Hay un informe muy interesante que es de Población y Planeta de la Royal Society de Londres, está en español en internet, tema interesante a menudo, y es muy interesante de verlo, ¿no? Habla sobre la situación del mundo. He extraído unos pocos datos. En 2011 se llegó por primera vez a los 7.000 millones de habitantes en el planeta. En 2050 la previsión es llegar entre 8 y 10.000 millones. El consumo al que estamos acostumbrados en los países desarrollados, que somos cada vez más, es absolutamente insostenible para el planeta para 7.000 millones, mucho menos para los 8 o 10.000. Por lo tanto, esto significa que hay que hacer cambios fundamentales en el sistema mundial, en la forma de funcionar de las sociedades. Y como imagen así impactante, en el informe mencionan que de ahora a 2050, desde hoy hasta el 2050, los países en desarrollo construirán cada 5 días lo que equivale a una ciudad de 1 millón de personas. ¿Vale? De ahora a 5 días, 1 millón. 5 días más, otro millón. Otro, hasta 2050. O sea, es
difícilmente imaginable, ¿eh? Y la Tierra se supone que debe ser capaz de suministrar servicios, por lo menos para una vida digna para todas estas personas. Bueno, tenemos un problema muy grave, ¿no? Y el problema más grave que aparece a partir de aquí es la sostenibilidad del planeta, que tienen que asumir todas las ciudades, aunque este no es el tema de hoy. Lo que está ocurriendo, aparte de este problema, aparte de la crisis económica, es lo mismo que nos ha comentado Carlos antes, un cambio social profundo, un cambio social en todo el mundo profundo, que quizá empezó con la primavera árabe, fue la primera sorpresa que tuvimos, pero el 15M fue la continuación que tuvimos aquí, también un movimiento insospechado, y luego han salido más cosas. Pongo aquí algunos ejemplos. El Occupy Wall Street, que fue la continuación del 15M en Estados Unidos. Este fenómeno que está en la red ahora, el Change.org o el Abad, que son plataformas en las cuales los ciudadanos manifiestan que apoyan una causa cualquiera o que quieren un cambio y que ha conseguido éxitos muy importantes internacionalmente. Y he añadido también Femen, que es esta organización feminista que se hizo famosa en Rusia cuando las Pussy Riot han sido juzgadas por entrar en una catedral y desnudarse y tal, pero que ahora vemos que cada vez se está ampliando este movimiento, cada vez hay más mujeres en más países del mundo, de forma notable en los países árabes, ¿no?, que reclaman pues el derecho a ser iguales a los hombres. Y en las últimas semanas, las revueltas en Turquía y en Brasil, que tienen una característica notable, Turquía y Brasil son países que van como un tiro, es decir, no son países donde hay problemas económicos. Turquía es el país de la OCDE que va a crecer más desde el 2012 a 2017, el que tiene la previsión más alta de crecimiento de la OCDE. Y sin embargo, hay un follón allí montado, pero de muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, el problema no es solo que la gente pase hambre, hay mucho más detrás de todo esto. Y en Brasil, pues más o menos lo mismo, ¿no? La gente dice que no quiere campeonato de fútbol, que lo que quiere es más escuelas y más hospitales. Bueno, pues también es bastante significativo en un país donde la pobreza se ha reducido muchísimo desde que ha habido los cambios de gobierno, no sé cuánto tiempo hará, pero hará unos 10 años, ¿no? Y he añadido también los abucheos a la reina al final, porque parecía que la reina fuera la imagen dentro de la familia real, que quedaba un poco allí, casi la pobrecita, la que sufre la situación en silencio, y sin embargo no se ha librado de los abucheos en un sitio tan significado como el Teatro Real, o sea, que no ha sido en la calle, sino que ha sido en un sitio muy significado, ¿no? O sea que el cambio social es muy profundo, ¿no? Y esto en las ciudades lo vivimos muy directamente y no sabemos demasiado cómo reaccionar, ¿no? Y es un proceso imparable. Es un proceso además muy rápido. Porque esto de que las cosas cambian rápido, siempre lo estamos diciendo, y porque tenemos esta sensación, ¿no? Pero os voy a dar un ejemplo. Si hace 5 años, 2008, el principio de la crisis, que para aquellos tiempos iba a pasar en un año o dos, lo íbamos a superar, ¿no? Si en aquel momento alguien nos dice que un presidente español iba a ir a la Conferencia de Naciones Iberoamericanas a pedir ayuda a los países sudamericanos para España, le decimos que está loco. Bueno, pues esto ya ha ocurrido. O sea que las cosas cambian a una velocidad extraordinaria. Y hay programas europeos que ayudan a las ciudades latinoamericanas, pero yo creo que las ciudades latinoamericanas tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros, porque en muchas cosas, en temas de participación, por ejemplo,
Hay experiencias allí que van muchísimo más allá de lo que hemos sido capaces de hacer nosotros. Y por lo tanto creo que sería bueno crear redes así mixtas, pero no de que nosotros vamos a ayudarles a ellos, sino de que vamos realmente a aprender unos de los otros. ¿Ves? Esta no se ve nada. Bueno, lo que dice esta, que no sé por qué no se ve, porque yo os aseguro que hay texto en ella, es que todos estos cambios a nivel global se están manifestando también en las ciudades con una avalancha de conceptos que os voy a tener que leer porque no se ven. Una avalancha de conceptos que cuando el gestor local se enfrenta a ellos, pues es un problema real de decir hacia dónde voy a dirigir mi ciudad, cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a hacer. Os leo la lista. Clústers, cohesión social, colaboración, competitividad, economía del conocimiento, economía social, e-gobierno, innovación, green cities, liderazgo, lucha contra la pobreza, megaregiones, nuevos estilos de gobierno, open data, participación ciudadana, proyectos público-privados, relocalización, smart cities, sostenibilidad ambiental, talento, tecnología, transparencia, voluntariado, reindustrialización, crowdfunding. ¿Vale? Todo esto son conceptos relativamente recientes o muy recientes, que a lo mejor hace 3 años muchos de ellos ni los habíamos oído, pero que están ahí y que tenemos necesidad de integrar. Y entonces, lo que yo propongo ordenarlos de esta forma, que tampoco la vais a ver, lo siento mucho, pero cuando os den el material lo podréis comprobar. Lo que he intentado es colocar en este diagrama todos estos conceptos. Es una esfera donde se ven 3 polos. Lo que opino es que cualquier ciudad debería tener 3 objetivos básicos, 3, los mismos para todo el mundo, que son la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica. Por lo tanto, estos son los 3 grandes objetivos, que luego cada ciudad, por supuesto, perfilará a su manera en función de sus recursos y sus posibilidades y sus intereses. Que una vez tenemos estos 3 objetivos, hay 2 herramientas básicas para alcanzarlos, que aquí están representadas en 2 colores, un más claro y un más oscuro. Una herramienta es la innovación y otra herramienta son las nuevas formas de gobierno, la nueva gobernanza. La innovación, que tenemos muy asumida, que deben integrarla a las empresas, no deben quedarse solo en las empresas. O sea, es fundamental que la administración incorpore la innovación. Esto es esencial. Que hagamos las cosas de forma distinta, que imaginemos nuevos servicios, nuevas formas de interrelación, a lo mejor romper las barreras dentro de los departamentos o incluso cambiar las prioridades o las jerarquías dentro de nuestra administración local. Ahí, sobre eso tengo alguna propuesta, pero ya saldrá, supongo. Y luego los nuevos estilos de gobierno. Entonces, todos los conceptos de la lista los he distribuido más o menos aquí, pero se pueden distribuir de formas distintas. Y los nuevos estilos de gobierno es de lo que estamos hablando hoy, de transparencia, pero mi especialidad es más el desarrollo económico. Para mí la administración local debe ser capaz de algo que es bastante difícil, que es liderar una red de agentes locales hacia un objetivo determinado. Por lo tanto, liderar significa arrastrarlos, convencerlos, implicarlos, pero esto debe ser capaz de hacerlo a la vez
poniéndose al lado de ellos, o sea, siendo uno más. Cuando las cosas no funcionan es cuando tú vas y dices, vamos a hacer esto. Esto seguro que va al fracaso. Y en los momentos actuales menos. Hay que ser capaces de dinamizar, de hacer, aportar ideas y de construir ideas entre todos. Entonces sí que las podremos llevar a cabo porque serán ideas de todo el mundo. Entonces los nuevos estilos de gobierno van en esta línea. Y en esta línea es donde los equipamientos de proximidad creo que pueden ser una herramienta fundamental. Entonces, aquí hago algunas preguntas, luego haremos otras en el grupo. ¿Pueden los equipamientos de proximidad ayudar a canalizar la participación ciudadana? Este parece obvio. ¿Relacionar propuestas ciudadanas y actuaciones del gobierno? ¿Ser instrumentos para el desarrollo local? ¿Ser instrumentos para la economía social? Y aquí cuando hablo de economía social, José Ra me pidió que precisara un poco lo que entendía. Economía social me refiero a empresas. Empresas que tienen dos objetivos, el objetivo económico, obvio, porque si no, no pueden sobrevivir, pero que tienen otro objetivo que es un objetivo social, el que sea. Puede ser educativo, puede ser dedicarse a un colectivo determinado o puede ser que su objetivo es reforestar un bosque donde sea. Pero cuando hablo de economía social hablo de empresas, que es el paso que tenemos que dar y el que quizá cuesta un poco más. Todos conocemos ONGs, pero una empresa de economía social es una empresa que no vive de donativos, sino que vive del producto que genera. ¿Pueden los equipamientos servir de laboratorio de la ciudad del futuro? Es decir, si tenemos claro que la sociedad está cambiando, que vamos a tener que funcionar de otra forma en el futuro, pero que no sabemos cómo, ¿podemos crear como un laboratorio o un ecosistema en uno de estos equipamientos de proximidad que funcione, o sea, donde experimentemos cómo va a funcionar la ciudad dentro de 10 años? ¿Puede ser un espacio donde combinar emprendedores, voluntarios, economía social, cultura, servicios sociales y de todo esto salir? No lo sabemos. El tema de los voluntarios, que es un tema con el que creo que no trabajamos mucho los ayuntamientos, es muy importante. En otros países los ayuntamientos tienen unidades de voluntariado, donde dinamizan los voluntarios, los forman, los coordinan, se relacionan con todas las entidades que tienen voluntarios y bueno, se genera por tanto un valor social muy importante a partir de este activo. Y creo que aquí lo he dejado, ya está. Bueno, aquí tenéis unas referencias.